A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. La mascarilla es muy importante por algunas cosas que quisiera compartir. Vemos en algunos países del mundo que hay enfrentamientos terribles por los contagios. Algunos gobiernos han resuelto tomar medidas restrictivas respecto a la gente que no está vacunada. Al menos, si a mí me preguntarían si eso es correcto, yo diría que sí. Aquel que no está vacunado no puede darse el lujo de desafiar lo que ya científicamente se ha comprobado. Mis derechos terminan cuando comienzan, donde comienzan tus derechos. Así que sigamos usando la mascarilla. Hemos tenido 2 feriados consecutivos. ¿Alguna novedad hay? ¿Algún crecimiento de contagios y de utilización de cámaras, de las UCIs? Es decir, que la vacunación en el Ecuador, que ha tenido un gran avance, que ha sido tan importante, sí surte efecto. Se avecinan las fiestas de fin de año, las fiestas de la ciudad capital, la ciudad de Quito, y seguramente va a haber cierto libertinaje, voy a llamarlo así, no por alarmar, pero sí por quizá convocar a que nos cuidemos, usemos la mascarilla. Creo que falta poco como para decir que hemos superado este problema en el Ecuador. Somos de los países que hemos llamado la atención para bien por los resultados en cuanto que tienen que ver con la vacunación y por los resultados en cuanto a contagios. Hay algunos temas que quisiéramos tratar el día de hoy. En la Comisión de Fiscalización hubo una novedad que ha sorprendido y que las redes sociales y en los noticieros y en los corrillos políticos y por todas partes está la noticia de que en la comisión le presentaron al exministro del Interior, señor Serrano, un cheque de $230,000 firmado por el señor Cherres de DC Vale, del terrible caso de el Fondo de Pensiones de la Policía, que está en investigación y que él evidentemente está perseguido por la justicia. $230,000 en favor de la señora que fue alta funcionaria con el exministro del Interior. La señora Paola, que tiene un apellido raro. Pero además, lo que ha llamado la atención es que cuando a él le preguntan sobre si conocía, dice que sí, y que es por un tema de un SPAT en los Estados Unidos. Yo voy a dejar ahí el tema hasta ver cómo se desarrolla esta noticia, porque el desenlace no será en el corto tiempo, pero claro, no deja de sorprender. Y también hay una serie de comentarios en ese sentido y en el poder que supuestamente este señor tenía y el temor que generaba. No sé por qué debe generar temor
Ya veremos qué es lo que pasa más adelante. El día de ayer, el día domingo, en Chile, se produce un resultado electoral que seguramente no estaba muy en los planes de algunos, pero que parecía advertírselo. Luego de los conflictos callejeros de Santiago y algunas ciudades en Chile, se preveía que podía haber un resurgimiento de un sector político, porque claro, se atribuía la gente relacionada con la izquierda, se atribuía, la autoría de este evento que terminó en una instancia que está a este instante redactando una nueva constitución. El día domingo, en las elecciones, la composición del Parlamento, de la función legislativa en Chile, es definitiva de la tendencia liberal. Unos dicen de derecha, otros suelen decir el ultraderechista. Les ha repetido el señor Katz, no me digan ni de extrema ni ultra, porque no lo soy. Soy un hombre liberal, lo dice. Entonces, de pronto hay otros resultados, el del tercer candidato que no pisó el país, que hizo campaña desde los Estados Unidos, que no pudo votar por él, que tiene un significado, un muy significante resultado electoral, muy importante. Alrededor del 13%, frente al 25 y 27 que tienen los dos primeros, el primero y el segundo, mejor dicho. Entonces, resulta que el tercero puede ser importante, el cuarto tiene 10 y así. Quiero pasar revista rápida del tema para decir cosas como estas. Quien encabeza los resultados ya para la segunda vuelta ha ratificado su propuesta. Dice: yo voy por la libertad. Yo no voy a subir los impuestos, voy a bajar los impuestos. Por supuesto, esa es su tendencia liberal. No es la misma tendencia esa que cacarea, no más impuestos, no, eso no existe. Aquí hay un concepto liberal en ese sentido. Pero claro que está basado en el crecimiento y en la situación económica que vive ese país, pues. Porque no vamos a comparar lo que ocurre en Chile y en el Ecuador, pues, donde existen necesidades de resolver problemas fiscales, porque ha habido una debacle que parece malintencionada. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el juicio político al señor Dajic en el año 1995, cuando le demostró al Congreso Nacional que el presidente Febres Cordero había manipulado el tema fiscal a efecto que a su heredero, el doctor Borja, le quede un país destrozado? Sí recuerdan, no me lo estoy inventando. Además lo viví porque estuve en ese congreso donde se denunciaba esto que es demencial. Ah, no, es que déjale armando tal telaraña que mañana se tropiece. De repente la pasión de los políticos hace que de algunos personajes de la política, no puedo decir esa tontería, dice los políticos, no, algunos personajes que hacen política, de repente digo, la pasión y la soberbia hace que les importe un comino lo que pueda afectar. ¿Y a quiénes? ¿A los ricos? No. A la clase media, tal vez un poco. A los pobres, pues, a los que menos tienen, a los que no tienen empleo y con un problema grave en las finanzas públicas, no puede conseguir empleo. Y en las políticas públicas, además, que permiten que el sector privado desarrolle su actividad y que no orientan sus políticas hacia allá, también pues hay problemas de generación de empleo.
Entonces dice el candidato liberal: yo voy por la libertad, por la seguridad ciudadana, en contra del terrorismo, en contra del narcotráfico y en contra de la corrupción. ¿Qué tal? Y claro, esto lo ha venido diciendo, que incluso muchos señalaron a este señor como que de alguna manera se había referido en términos que lo aproximaban a las políticas de Pinochet. Y parece que él un poco se desentendió del asunto y como que trataba de aprovechar un mensaje entre el silencio y hablar poco. Dice, bueno, veamos las cifras de Chile. ¿Qué es lo que pasó después de Allende? Claro, pues, el desabastecimiento, las colas para conseguir alimentos, la falta de pan, como decían en la época, me refiero a la época de Allende, ¿no? Hizo que a lo mejor algunos recuerden y lo conversaron con sus hijos, con sus nietos, qué sé yo. ¿Qué nomás pudo haber pasado en este país que luego de esta sonada constituyente que repletaba las calles de gente, de pronto? No es que el señor Katz no es el programado, no, pues él ya fue candidato presidencial y desde un tercero, cuarto puesto o quinto puesto en las elecciones del 17 de pronto se encumbra al primer puesto. Pero ¿qué es lo que pasa con él? Ser mucho más claro y frontal con su política, que la ha estado diseñando desde hace rato, con su discurso incluso. ¿Será que los chilenos, cuando vieron destruir los bienes públicos el año 19, será, digo, que los chilenos reflexionaron hoy y van y votan en forma mayoritaria en primera vuelta por una persona que no tuvo empacho de decir que admira la política de Bolsonaro? Y cuando le preguntaron, medio no como pregunta, sino como acusación, dijo, a ver, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con él, que combate la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo? Estoy de acuerdo con él. Y cuando le preguntaron, pero es que usted está refiriéndose en buenos términos a la política económica del señor Donald Trump, le digo, por supuesto, dijo, porque él tuvo una política de bajar impuestos y que crezca económicamente los Estados Unidos, y claro que ahí no se equivocaba, de acuerdo a los analistas. Entonces, esa idea, más la seguridad, la firmeza, la frontalidad, la energía para hacer respetar las libertades individuales de los chilenos, como que le ha dado resultado, pues. El candidato opositor, el candidato de izquierda, que tiene un entendimiento, Boric, con el Partido Comunista, tiene un problema a este instante. Porque ¿a quién le atribuye el candidato que le gane en primera vuelta los problemas de inseguridad? Al de la izquierda. ¿A quiénes atribuyen los problemas del narcoterrorismo metido en la política? A la izquierda. ¿A quién le atribuye la inseguridad para los próximos o para los días venideros? Al de izquierda. Porque además ya le dijo, usted estuvo en las calles cuando destruían en Santiago y usted está atrás de ir a una aventura constituyente para provocar lo que ha ocurrido en Venezuela, en Nicaragua, y cuando le habla de la economía lo compara con Argentina. Caramba, ese es un tema complejo, y no porque es una idea estratégica electoral, no,
Porque mientras al otro le preguntan que Bolsonaro, que Donald Trump, y él conteste sí por esto, no puede contestar nada, sino más bien decir allá los venezolanos, allá los cubanos, allá el señor Ortega. Es problema de los argentinos y de los Fernández. ¿Qué les parece? Una cosa que dijo el candidato de izquierda, Boric, el día de las elecciones en primera vuelta. Voy a poner énfasis para que salgan a votar los que no salieron a votar. ¿Se ha puesto a cuantificar qué sector votó por él? ¿Pensará que los jóvenes no salieron a votar? Yo creería que los jóvenes salieron a votar en mayor número, por obvias razones. Por obvias razones. Los jóvenes quieren votar, pues. Entonces, ¿se ha puesto a hurgar e identificar quiénes votaron por su opositor? ¿Ha visto lo que ocurrió, por ejemplo, en el Ecuador? Que el presidente Lasso tenía algo así como 16, 17 puntos de desventaja frente al candidato joven de la izquierda y del correísmo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y remontó esa diferencia y le ganó en las elecciones. ¿El candidato de izquierda de Chile se ha puesto a pensar en eso? ¿No cree que la gente de media y adultos no salieron a votar? ¿Quién sabe? En la comodidad de su casa, veían medio de lejos el tema. Pero por último, para terminar con este tema de Chile, hay un asunto bien importante que medio lo he percibido por lo que escucho analistas, gente de los partidos políticos, gente que hace opinión desde fuera del país y dice, hay una característica en los electores chilenos que hacen una relación entre el elector, los partidos políticos y los dirigentes. Dice, los partidos políticos han entrado un poco en crisis. Y si han entrado en crisis, entonces sus dirigentes tienen influencia para hacer endosables los votos de los partidos políticos. ¿Sería que no, pues? Si el candidato que sacó el 13% y que es un poco aquel que le están poniendo o ante quien están volviendo los ojos para que pueda persuadir a sus electores, sí, pero él no estuvo ni en Chile, pues. ¿Tendrá él capacidad como para decir, yo voy a endosar los votos? Los votos del electorado chileno son de cada uno de los votantes, dicen otros, cosa con la que comparto plenamente. Porque la segunda vuelta ya no están en el análisis de lo que presenta el uno y el otro, no, ya los conocen, al uno y al otro. Ya saben quién es y a qué tendencia, ni siquiera a qué partido, responde. Así que, si bien es cierto, no se puede advertir todavía, pero pronto se podría contar, digamos, o advertir las opciones. Dijo algo el candidato de izquierda, un hombre muy joven, creo que tiene 35 años, y como no tiene que presentar como una experiencia, digámoslo así, no sé si busque presentar un equipo de gente experimentada para decir, este es el equipo con el que voy a gobernar. Ayer el día domingo, apuntó a la esperanza. Dijo, mientras otro ataca, no, yo llamo a la unidad. Sí, pues. ¿Será porque
al candidato liberal ya no le puede decir lo que le dijeron en primera vuelta y no surtió efecto. No surtió efecto. Ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Porque involucrar su condición política a una especie de identificación con Pinochet podía haber sido muy grave. Porque los chilenos, después de la caída de Allende, encontraron en ese gobierno dictatorial muchos cambios que favorecieron a la economía de Chile, pero el costo fue ríos de sangre en las calles, así que nadie lo acepta y dice, no, todo puede ser, pero mataron 30,000 personas. Pero claro, los cambios fueron tan evidentes que la concertación duró con los cambios. Usted vio a los socialistas, los demócratas cristianos alternándose la presidencia de la República, los puestos en las bancadas legislativas, etcétera, etcétera. Este es un tema del que vamos a hablar porque seguramente pronto se verá también lo que ocurre en Argentina con el triunfo de Milei, que es un libertario que les ha dicho samba canuta, pero samba canuta, y no se ve alguien que lo pueda enfrentar. De suerte que lo que logró en el Ecuador el presidente Lasso va a hacer que más de uno piense, primero, los que se archivaron, ¿no? Porque una corriente de esas se puede poner no de moda. Pues no es un asunto de moda. No es un pantalón acampanado ni una camisa floreada, no. Es una tesis que debió haber sido fuerte siempre, porque las concesiones que ha hecho la gente de la tendencia liberal son imperdonables. Y por supuesto, el presidente Lasso las descubrió, le puso énfasis y este momento, incluso en sus amistades y en acciones con sus vecinos, lo está demostrando. Se reunió el presidente Lasso con el presidente Duque, pero para hablar temas de abrir las puertas de los países. Y escuché al presidente Duque una frase que me llamó la atención, porque como que él asume, de alguna manera, como que ha vivido una realidad parecida, y le dijo, presidente Lasso, usted ha hecho de la seguridad un bien público y un bien democrático. Usted ha hecho de la seguridad un bien público y un bien democrático. Se me vino a la mente lo ocurrido en las cárceles del Ecuador. Las cárceles del Ecuador fueron no solo una noticia para Crónica Roja, no, fue un campanazo muy fuerte, porque del bloque correísta que son equivalentes, ya ni siquiera encuentro a qué, pero desde luego a nada bueno, pretendieron de esto, y lo propio el sujeto este sentenciado que está en Bélgica, o nadie sabe por dónde mismo anda, ¿no? Pretendieron de esto hacer, señoras y señores, una especie de pretexto para ir a poner en riesgo la democracia. Claro, la seguridad es un bien público, pero es un bien democrático para evitar que estos bandidos atenten contra la democracia. Qué gusto haber estado con ustedes, señoras y señores. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo?
con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción.